Bueno, bueno. Joel, Ay, aquí no. Tratando, ¿ah? a ver, ¿sí Sí, no ya. escuchas, Joel? Sí, sí te escucho. Ok, mira, vamos ahorita, ahora sí a platicar contigo. Mira, normalmente nosotros somos un grupo aquí de panelistas, nosotros conducimos, pero también tenemos panelistas. Es verdad que a veces sí queremos hablar todos al mismo tiempo, pero ahorita vamos a platicar, pues, Calmados todo, tranquilos, ¿no? calmados. De alguna manera, como te digo, el tema que siempre manejamos por semana, nos concentramos de hablar ese tema en particular porque, como te decía Carmen, el tiempo es muy corto. Entonces, ahorita ya salimos del aire, ya podemos hablar de cualquier tema, de cualquier punto que tú quieras tratar, pero sí, vamos a platicarlo y también te pedimos que hay que analizarlo, ¿verdad? Porque ese es el propósito, pues, de la plática, analizar y ya como tú dices, y que tú mismo llegues a una conclusión. Entonces aquí estamos para servirte. Bueno, pues primero que nada, a mí me gustaría mucho que fuera al aire, pero lógico, ahorita ya no se puede, ya nada más un poco, uno que otro comentario que podamos hacer, porque a mí me gustaría que me escucharan, pues la gente, ¿no? Porque Bueno, mira, francamente, de hecho, desde mi por punto de internet, vista, todavía estamos transmitiendo por internet. Aquí desde mi localmente punto, En por Los radio, Ángeles ya no, pero por por la radio de internet. nosotros ya no, pero por internet estamos todavía en vivo, entonces hay personas que todavía están conectadas con nosotros, y nos pueden, Nos están nos están escuchando escuchando. todavía. no, pero desgraciadamente yo no tengo internet ahorita, Oh, Bueno, tú no, pero las demás personas sí, entonces lo importante es que tú quieras que los demás te escucharan, entonces eso sí, es. eso sí, ojalá y sí, bueno, mira, pues como te vuelvo a repetir, a mí me sorprende mucho que sepas tanta historia y no me puedas dar historia de tu propia iglesia. Bueno, Eso mira, es es que te algo, decía yo, no era el momento para dártela, pero ahorita, estamos con gusto. con gusto para decirte lo que tú nos quieras preguntar. ¿Qué quieres saber de la iglesia? A ver, bueno, ahora me sí, gustaría saber brevemente la historia de tu iglesia, de dónde viene, porque bueno, dices tú mira, el, que no estaba físicamente en la tierra y eso pues me suena, bueno, es pues, que, mira, si tú quieres que hablemos de la historia de mi iglesia, el libro más adecuado para hablar de esto es la Biblia, exacto. en la Biblia. Entonces, vamos nosotros a mencionarte que ahí precisamente la iglesia que el Señor funda en Jerusalén, en el año 33 aproximadamente de nuestra era, es precisamente la iglesia a la que nosotros orgullosamente pertenecemos. Ese es el origen de la iglesia. Ahora, yo te invito a que analices tú lo que te comentaba yo hace un momento. El hablar de un continuismo no te hace en realidad que tu iglesia sea la verdadera, sino que al contrario, te identifica que no lo es. Es algo Dime en dónde dice totalmente lo contrario, contrario. O sea, dime en porque, dónde dice esto en la Biblia. Si tú me dices que vamos a hablar con la Biblia, dímelo y yo tengo mi Biblia en la mano. ok, mira, vamos a ver esto, mire. En primer lugar, ¿tú sabes qué es la apostasía? La apostasía Sí, tú sabes qué es, es la apostasía. es el abandono. ¿El abandono de qué? No sé, dímelo tú. Bueno, mira, apostasía es la negación de la fe. Ahora, el Señor profetizó y sus apóstoles también profetizaron un tiempo en el cual iba a manifestarse la apostasía. ¿Correcto o no correcto? Dime en dónde dice eso. Bueno, vamos a verlo ahorita, mira. Para empezar, te invito a que leas la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer varios textos para que veas que es en realidad cierto lo que te estoy diciendo. Mira, la Si te quieres primera, ir derecho al de Tesalonicenses. sí, pero yo quiero que él vea también este. O bueno, vamos a ver el de Sí, Tesalonicenses para que ahí, veas. si tú tienes tu Biblia, Joel, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, y no sé si tú estés familiarizado con la Biblia un poco, ¿verdad? A ver, dime. Está Colosenses y después de Colosenses está Tesalonicenses en el Nuevo Testamento. Ajá, Ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ajá. en el versículo 6. Aunque tú más adelantito lo puedes leer con calma desde el versículo 1 hasta el 17, que es el contenido de este capítulo. Pero en el 6, el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses en una manera profética, no en sí, aunque ya se estaba manifestando,
pero todavía no salía del todo, ¿verdad? Entonces, ahí, en 2 de Tesalonicenses nos dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Habla de la apostasía. Dice el 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, para que nos ilustremos un poquito más, el que estaba deteniendo a la apostasía o a la iniquidad era precisamente el que estaba hablando, que era un apóstol de Jesucristo llamado en ese entonces Pablo. Y los demás apóstoles que todavía existían. Pero ahorita está hablando Pablo, ¿verdad? Aunque todavía, de acuerdo a la historia que tú y yo conocemos, si has oído, uno de los últimos fue precisamente el Pablo y Juan. Pero Pablo está diciendo que al presente, o sea, al espíritu de iniquidad o de apostasía, hay quien lo detiene, pero que a su tiempo se iba a manifestar. Ahora, el espíritu de apostasía lo podemos ilustrar como oscurantismo o como tinieblas. Te lo voy a ilustrar de esta manera para que lo entiendas. Si tú prendes una luz en un cuarto, ¿quedan las tinieblas o se desaparecen las tinieblas? Bueno, mira, eso ya viene, yo creo que es irrelevante porque pues todos sabemos lo que pasa, ¿no? Ok, ahora. El oscurantismo lo vivió el mismo Jesucristo con los fariseos, los saduceos, los escribas y los mismos apóstoles lo sufrieron en carne propia. Muchos de ellos fueron mártires, como tú lo sabrás. Y después de ellos, entonces, que se acabó todo, a todos los que le dejaron la tradición del cristianismo, porque también ustedes mencionaban que el católico es católico por tradición y no por convicción. La mayoría de ellos sí, la mayoría de ellos sí. ¿Es lo que es la tradición dentro de la Biblia? Sí, pero mira, quiero terminar con este punto para que vayamos por partes, mira, porque quiero que tú veas que en realidad no hubo un continuismo. Dime dónde dice aquí que acabando muriéndose el último apóstol ya no iba a haber continuismo. Mira, lo vamos a ver. Mira, precisamente estamos analizando ese texto primeramente para que tú veas que en realidad sí va a haber un periodo de apostasía o de obscuridad. Te digo, la apostasía, el abandono de la fe lo hubo desde que el mismo Jesucristo vivía. No, sí, pero fíjate que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo que ya en ese momento, en el tiempo que está viviendo el apóstol Pablo, está diciendo que ya estaba obrándose el misterio de la iniquidad, o sea, la apostasía. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, en que ya cada quien estaba hablando cosas que no iban conforme a la doctrina de Jesucristo. Pero él decía, pero en el presente hay alguien que lo detiene. Ese alguien eran los apóstoles, y en ese caso está hablando el apóstol Pablo. Dice, pero cuando éste le sea quitado de en medio, entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Cómo interpretas tú eso de que aquí estás refiriéndose al mismo que él es el que lo está deteniendo? Bueno, porque los hombres de Dios son los depositarios de la gracia de Dios y son los a que Dios les manifiesta su doctrina y su enseñanza. Las cartas de Pedro donde, mira, yo no soy tan conocedor de la Biblia, pero te voy a decir, yo sé que es una de las cartas de Pedro donde dice, a ver, déjame ver si es aquí, dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes, óyelo bien lo que está diciendo, entre ustedes, no está diciendo alguien que viene de afuera o de otra religión. Exactamente, porque mira, exactamente, tú tienes razón, porque la apostasía es negar la fe, y tú no puedes negar la fe estando afuera. Yo te dejé leer, ¿sí me entiendes? Sí. Ok, déjame leer. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por el negar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa serán desprestigiados en el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes palabras engañosas, pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Así es. Okay. Así es, Joel. Lo único que acabas de hacer es reforzar el texto que te dimos al inicio.
El apóstol Ajá, Pablo, no, ¿por qué lo reforcé? O sea, tú no me has dado, yo te pregunté de la historia de tu iglesia y tú te fuiste a la apostasía. No, sí, pero O es sea, que ahí, tú me Pero estás, es para poder es para, explicarte. mira, yo te dije ya el origen, ¿no? El origen inicia en Cristo en Jerusalén. Ese es el origen de la iglesia. Pero lo que yo te estoy diciendo con esos textos es demostrarte que esta iglesia que fundó Cristo no iba a permanecer los 2000 años que llevamos todavía hasta el día de hoy en la tierra. ¿dónde dice? Es que no me lo dices. Sí, es que sí te lo estoy diciendo y no lo quieres entender. Es que mira, Dímelo al otra vez. manifestarse la apostasía y al hablar de estos falsos profetas, que el apóstol Pedro lo menciona también, y al manifestarse ello y al empezar a hablar su doctrina de errores, que precisamente es lo que tenía la Iglesia Católica, ya no iba a haber hombre Disculpa, de Dios. Y yo te digo, dis- precisamente ellos disculpa. son los depositarios. Y te lo voy a Cuando comprobar de una vivió, manera muy sencilla. cuando vivió Jesucristo durante sus 33 años de vida y sus 3 años de predicación, ¿tú crees que no hubo errores? No de parte de él, porque él fue un hombre perfecto, él fue el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Él nunca cometió errores, pero los que lo rodeaban, los fariseos, los saduceos, el mismo Judas, las negaciones de Pedro, las faltas de fe por falta de sus profetas, ¿a eso cómo se llama? Sí, pero Mira, Joel, esto que tú me estás diciendo de que en tiempos aún del Señor Jesucristo hubo tinieblas y oscurantismo, es un texto Exacto. bíblico, nada más que posiblemente te estés equivocando en algo. Mira, ahí en Mateo, en el versículo 3, en el versículo 3 nos dice, ¿Qué sí, capítulo? es Mateo. Ajá, Mateo, ¿qué capítulo? No, perdón, Mateo 4, 16, ahí mismo en esa página. Dice, y el pueblo asentado en tinieblas. Por eso yo te hice al inicio una pregunta que parece un poquito obvia, pero acuérdate que no eres el único que nos está escuchando. Hay más personas que nos están escuchando. Nos dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y si tú te vas arribita al encabezado de esto que estamos leyendo, nos dice Jesús principia su ministerio. Así que cuando Jesús, el Hijo de Dios, principia su ministerio, ¿cómo estaba el pueblo? Asentado en tinieblas. Pero cuando él principia su ministerio, ¿qué pasa? Vio gran luz. Y luego nos dice, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les esclareció. Así que ya en tiempos del Señor Jesucristo, que ya estaba la luz, por eso más adelante en el Sermón del Monte, nos dice, vosotros sois, les dice a sus discípulos, la luz del mundo. En ese momento era él la luz del mundo. Entonces ahí te estás contradiciendo más tú que yo. A ver, dime en qué. Continuidad en la iglesia. ¿Ustedes por qué se llaman la iglesia si no hay continuidad y son la verdadera iglesia? es que lo que tú no entiendes es que Dios, te digo, ya tenía en su plan un tiempo en que la iglesia iba a ser recogida de aquí de la tierra. Entonces, al ser esto el propósito de Dios, no puede haber continuismo. No, Pero mira, es que no me dices dónde dice eso. Tú Es me que, podrás es que, mira, decir es que lo que tú queremos, es quieras, que, por pero ejemplo, si no mira, me lo demuestras en la Biblia, ¿cómo te voy a creer? es que te mira, lo es lo estoy que demostrando. te lo estoy demostrando primeramente estoy demostrando que iba a haber un periodo en el cual no se iba a hablar la palabra de Dios. Ahora César, ese no es el único periodo. Mira, Joel, el último profeta del que habla, si tú das 2 vueltas a la Biblia, en Mateo atrás, el último libro es el libro de Malaquías. No, es el mismo tema, es el mismo, lo que te pregunto y es ya el te mismo saltas al tema, otro Joel, es el mismo tema, mira, de Malaquías, después de Malaquías, el último profeta fue Juan el Bautista. De Malaquías a Juan el Bautista hubo un periodo de 400 años en el cual no hubo profeta de Dios. Acuérdate que el pueblo de Israel siempre ha tenido un hombre que lo ha guiado. Si hablamos desde Moisés, desde Josué, desde los jueces, David y todos los profetas que Dios ha puesto, siempre ha tenido Dios en la tierra una boca que hable lo que Dios quiera al pueblo. Pero cuando esa boca ha faltado, el pueblo ha caído en tinieblas. Acuérdate que tan solo Moisés, por 40 días que dejó al pueblo, el pueblo cayó en idolatría, o sea, en tinieblas. ¿Por qué? Porque faltó ahí el hombre de Dios. Pero ahorita me estoy yendo más hasta adelante para que te conteste más rápidamente lo que tú quieres.
Pero de Malaquías a Juan hubo un espacio en el cual cuando llega Juan y cuando llega el Señor Jesucristo, encuentran al pueblo asentado en tinieblas y en sombras de muerte. No sé si me estoy dando a entender, o sea, cuando falta un hombre de Dios, es lo que te quiere dar a entender aquí César. Cuando falta un hombre de Dios, entra entonces la oscuridad. Estás comparando a Jesús con los profetas. Entonces estás sobajando la divinidad y la vida de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que vino a hacer al mundo por todos nosotros a la misión de un profeta. Y creo que ahí te estás equivocando, porque Jesucristo es el más grande, es el Hijo de Dios para empezar. No lo puedes comparar con ningún profeta. Y lo que Él vino a hacer, lo vino a hacer para todos nosotros, para todo el mundo, para toda la humanidad, hasta el fin de los tiempos. Dime en dónde dice, después de mi muerte y después de la muerte del último apóstol, todo va a volver a la oscuridad hasta que regrese la iglesia a la luz del mundo. Ahí es cuando el hermano te dio el texto. ¿Dónde? Ahí es cuando el hermano César te dio el texto. Lo que queremos decir, más que nada, es de que cuando el Señor Jesucristo no estaba, el pueblo estaba en tinieblas. Sin el Señor Jesucristo... No te lo entendí. Sí, ok. Sí, ya sé lo que quieres decir. Lo que te quiero dar a entender es de que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. En eso no te lo vamos a negar, no te lo vamos a contradecir, porque en eso estamos contigo totalmente. Pero sí puedes entender que también es enviado por Dios. O sea, la palabra que Dios tuvo que dar, la dio por su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo lo que vino a hacer, Él nos vino a traer luz. Y con eso trajo a sus apóstoles, que también Dios levantó. ¿Puedes entender lo que estamos tratando de decir ahí? Ajá, hasta ahí vamos Así, bien. ajá. Y en ningún momento estamos diciendo que el Señor Jesucristo, en ningún momento lo estamos rebajando, porque jamás, o sea, eso ni yo ni nadie lo podríamos hacer. Sabemos claramente. Bueno, ajá. De Malaquías a Juan Bautista fueron 400 años de oscuridad. Solo queríamos aclarar eso. Juan Bautista llegó Jesucristo y trajeron la luz al mundo otra vez. Así es. Entonces ahí al decir esto ya lo está diciendo como un profeta. Porque hubo un momento donde cuando el Señor Jesucristo no trajo luz. Jesús nunca trajo luz porque Él era la luz. Así es. Por eso. Cuando Él llegó, obviamente. Antes de Él, Él trajo la está luz. diciendo que la pasión, la vida, todo lo que Él hizo, todas las obras, era para que cuando se muriera el último apóstol ahí se acabara. Incluso, ¿cuál era el trabajo de Juan? Yo te pregunto, ¿cuál era el trabajo de Juan? Cuando Juan vino, antes de que llegara Jesucristo, Juan tenía un propósito, Juan. ¿Cuál era ese propósito de Juan el Bautista? Preparar el camino de Dios. ¿El camino de quién? ¿Por qué? Pero ¿por qué iba a preparar algo que no estaba descompuesto? Algo que no estaba bien. Venía preparando el camino porque en el pueblo no había palabra de Dios. Voz que clama necesito preparar, o en la versión antigua dice enderezar las veredas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las iba a enderezar? Si todo estaba bien, si todo era luz, ¿por qué vino Juan? ¿Por qué fue mandado Juan a preparar el camino? Yo en ningún momento te dije que con Juan era luz. Jesús es la luz. Él no trajo luz porque Él es la misma luz. Es la misma luz del Padre. Mira, Joel, mira, aquí está un texto que ojalá, yo creo que te saque tu duda. Mira, es Hechos, si quieres buscarlo. Hechos 20. Hechos 20. Busca el versículo 29. Mira, vamos a leerlo, pero analízalo bien, para que veas lo que está diciendo. Hechos 20, 29 dice, el apóstol Pablo está diciendo, y lo está diciendo con preocupación y porque de alguna manera, fíjate cómo lo dice, porque yo sé que después de mi partida, hablando de su muerte, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, como tú bien lo decías, porque en realidad la apostasía no viene de afuera, viene de los mismos, porque si no, no se llamaría apostasía. Porque ¿qué fe vas a negar allá afuera? Entonces, sí es cierto, en eso tú tienes razón. La apostasía se va a manifestar desde adentro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Fíjate, me estás dando la razón. Mira, lo que yo te quiero decir es de que, obviamente, ¿por qué crees que existía la preocupación en los apóstoles, o en el apóstol Pablo,
que al no estar ellos, ya no iba quien dirigiera su iglesia. Mira, porque mira, esto también, para que tú analices bien es esto. Tú me estás hablando de una línea de Analícenlo sucesores. ustedes bien. De hecho, el que lo estaba leyendo dejó de leer, porque mira, ni acabó de leer, porque te voy a acabar de leer lo que dice después. Dice, estén pues atentos y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, Sí, sí, incluso sí. entre lágrimas. Ujú. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarles la herencia junto a todos los santos. Ok, Entregarles la herencia. No sí. me dijo, me la voy a llevar. No, espérame. Pero fíjate, mira. Como te digo, tú hablas de una lista de sucesores. Dime tú cuál reconoce a la Iglesia Católica que es el primer sucesor del apóstol Pedro. Mira, ahí en historia yo no te puedo decir quién es. Bueno, No te, mira, porque yo no te te voy voy a a decir inventar quién es nombres. y para que tú veas que la prioridad Continuidad. no... Sí, La sí, fíjate. Iglesia Católica ha llevado la continuidad. Entonces tú ahorita con esto, con todo lo que ustedes hablan cada 8 días en sus programas, aquí ustedes me lo están refrendando. Que de entre nosotros surgirán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Sí? Entonces, analícenlo, Pues, o analícenlo sea, bien. yo ya lo Yo les voy analicé, por eso te digo, mira, otra de las cosas al no que haber hombre de la Dios, por eso yo te muchacha, digo, mira, la esta dijo, no, es que discúlpenme, no me acuerdo de sus nombres, una disculpa, no te preocupes, porque bueno, mi memoria para pero grabarse yo te nombres es repito muy otra vez, mala. mira, otra vez. La muchacha esta que habló, cuando estaba cerrando el programa, dijo que la Iglesia Católica enseña cosas falsas. Yo le voy a preguntar a ella que me diga 2 cosas falsas que enseña la Iglesia Bueno, mira, Católica con ella la Biblia en la mano. ya no está ahorita con nosotros, ya se fue, pero yo sí te puedo decir, no nomás dos, pero a lo que yo quiero ver es esto, mira, que tú analices. El primer sucesor que dice la Iglesia Católica que fue es Lino, pero y después fue Cleto y después Clemente. Estamos hablando, fíjate, viene según la historia, del año 67, 68 o el 64, que es cuando dicen que el apóstol Pablo durmió. El último de los apóstoles fue el apóstol Juan. Para ese periodo del que el apóstol Juan duerme, estamos hablando que fue como en el año 100, 101 aproximadamente. Dime tú, ¿por qué Dios le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan y no se la reveló a Clemente, que era el que estaba en Roma? ¿O por qué Dios iba a levantar sucesores de Pedro si ya todavía estaba vivo el apóstol Juan? ¿Por qué no levantó sucesores de los otros apóstoles? ¿O Eso es dónde muy dice que sencillo de iba a haber? responderte. Porque Me la dejas fácil, pues sí, ¿por qué? Por las mismas palabras de Jesucristo las dijo. El último de ustedes será el primero y el primero será rebajado. Dime tú a qué papa te han dado tantas revelaciones como a la gente humilde. No, mira, Joel, estás tomando un verso, estás tomando un verso que no encaja en lo que estamos hablando, porque ¿Por qué no encaja? cuando el Señor dice eso, lo dice después de una petición que le hicieron 2 de sus discípulos. Acuérdate que dos de sus discípulos le dijeron, Señor, cuando estés allá en tu reino, ponme a mí a tu diestra, a tu derecha y al otro a tu izquierda. O sea, ellos querían ser los grandes. Pero el Señor Jesucristo le contestan, si quieres ser grande, tendrás que ser primero el más pequeño. Ese es un significado, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Joel. Entonces dime cuál es el significado. Es ese que te estoy diciendo. Ellos querían estar en un lugar mayor al de los demás discípulos. Y el Señor les contesta, si quieres ser el primero, tienes que ser el último. O si quieres ser el primero, tienes que ser el servidor. Ese es el A ver, dime tú significado. qué sabes. Dime tú qué sabes. Dime. Se está cortando tu llamada. A ver si puedes repetir la pregunta. Oh, te decía que tú que sabes bien la Biblia, dime en cuál evangelio está el lavado de los pies. ¿En cuál ¿En qué capítulo evangelio? y en qué evangelio? Bueno, pues está en 2 o 3 evangelios. Me parece que es el de Juan. el de Juan. Ok. Sí, pero mira, ¿Qué Joel, lo que capítulo? no me has contestado a mí, te digo, mira, porque tú me estás pidiendo una prueba y yo te la di, no la quisiste ver. Ahora, dime tú dónde dice la Biblia que iba a haber una línea de sucesores. ¿Dónde ¿Y dice? dónde dice?
A ver, o sea, es que tú me dijiste... Ahora, si fueran sucesores, fueran apóstoles, no fueran papas. No iba a estar físicamente en la tierra. Yo te pregunté, dime dónde dice que no va a Pues haber. yo ya te dije No que me lo- al manifestar la apostasía, la iglesia no iba a estar aquí en la tierra. Pues la verdad no, si me lo dijiste no vi ni entiendo dónde me lo Bueno, quisiste yo te decir. digo, mira, No, otra muy vez por te el lo repito, contrario, al estamos manifestarse la refrendando que apostasía, entre nosotros mismos iba a haber logos. sí, pero fíjate bien, al manifestarse la apostasía, no, y al morir los apóstoles, ya no iba, al no haber apóstol de Jesucristo en la tierra, ya no iba a haber revelación, precisamente por eso se iban a levantar esos falsos profetas, por eso, al no haber hombre de Dios, iban a inventar y a decir todo lo que han dicho desde el principio hasta el día de hoy la Iglesia Católica, porque ya no había revelación, ya no había hombre de Dios, entonces dime tú, ¿qué esperaba? Si, al no haber hombre de Dios en la tierra, hombre de Dios que tenía la palabra de Dios y la revelación, por eso decían lo que decían, por eso enseñaban lo que enseñaban, y Y, por eso eran lo que pasó. y si tú quieres abrir tu Biblia también ahí, Joel, a lo que Pues tú mira, preguntabas. regresando un poquito a lo que acabas de decir, pues me dejas igual, Ok, porque pero no es que me para dices allá en dónde vamos, dice es que que para allá acabándose vamos, el último apóstol eh, iba, es que para iba a allá vamos, acabarse la pero no nos iglesia. dejas Tú avanzar. puedes decir a tu interpretación, pero no me lo estás diciendo con lo que dice aquí en la Por eso, Biblia. Ok, pero tú tampoco me estás diciendo dónde dice la Biblia que iba a haber sucesores. ok, pero él lo que quiere es que nosotros le contestemos de nuestra iglesia. Pero Que ahorita lo que leímos, y que si tú nos mismo me dejas dices los avanzar, pasajes donde dice que se les dará la herencia, ¿para ti qué significa eso? mira, Joel, si nos dejas avanzar, vamos a llegar al punto donde tú quieres, porque así nada más de que te digamos, mira, aquí dice, y en este tiempo y en esta fecha, no. Es como cuando el apóstol Pablo recibe el llamamiento de parte de nuestro Dios, estando él persiguiendo a la iglesia. ¿Tú crees que la iglesia de Cristo lo iba a aceptar? Él siendo un perseguidor, ¿tú crees que la iglesia lo iba a aceptar como apóstol de Jesucristo? No, y no lo aceptó No, inmediatamente, no lo aceptó pero inmediatamente. si la Biblia hubiera dicho, ah, miren, Pablo los va a perseguir, pero después en tal fecha yo lo voy a llamar y se va a convertir en un apóstol de Jesucristo. Imagínate cuántos Pablos se hubieran levantado si la Biblia dijera la fecha. Por eso estos son misterios de Dios. Dice que los misterios que no se dieron a conocer en otros tiempos a los hijos de los hombres, como ahora, son revelados a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, cuando hay revelación, o cuando hay un misterio que se revela, solamente es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Por eso el apóstol Pablo, ya te mencionamos 2 versículos de él, pero ahí en su primera carta que él le envía a su hijo Timoteo, porque así lo consideraba, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice que el Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe. No está hablando ahí en el presente, sino está hablando en los postreros tiempos. Y luego nos dice que iban a escuchar a espíritus engañadores. Pero dime tú, ¿por qué iban a escuchar a espíritus engañadores? Porque ya no estaba un hombre que tenía el espíritu de Dios. Mientras estaba un hombre que tenía el espíritu de Dios, no podían escuchar a un hombre que tuviera espíritu de engañador porque todavía permanecía allí uno con revelación auténtica de Dios. Fíjate que ahí estás interpretando tú la Biblia a tu manera No, y yo te bueno, puedo decir, en a la ver, interpretación que tú me estás dando, esta misma que me das, la misma interpretación que yo te puedo decir que Jesús bautizaba a niños, solamente que los evangelistas no lo escribieron, porque en ninguna parte también dice que no pero los lo que yo te bautizaba. estoy diciendo sí está Entonces tú me estás escrito, diciendo que Joel. Sí, el espíritu que no es de Dios, se va a no, manifestar cuando Joel, muera el yo último. no te lo Pero estoy diciendo. Aquí está en la Biblia, mira, abre tu Biblia. Abre tu ajá, Biblia. dime en Yo te dónde. estoy leyendo porque ni siquiera estoy interpretando todavía. Nada Ok, más te dime en estoy dónde. leyendo lo que dice. ¿En Aquí que dónde? en primera de Timoteo 4:1. Yo no te A estoy ver, interpretando nada, simplemente te estoy leyendo y tú lo estás entendiendo como interpretación, pero simplemente es una lectura. Cuando el apóstol, Timoteo, capítulo 1. primera de Timoteo capítulo 4,
versículo 1. Ahí el apóstol Pablo estaba diciendo algo que ya Dios le había revelado a él, que nadie más sabía, pero que a través de esta carta nos damos cuenta de lo que iba a acontecer en un futuro cercano, después de que él, como ya lo leíste ahí en Primera de Tesalonicenses, fuera quitado de en medio. Entonces, en ese futuro cercano, Dios le revela y le dice que en el postrer tiempo algunos apostatarían de la fe e iban a escuchar a espíritus engañadores. Luego fíjate lo que dice en el versículo 3. Fíjate lo que iban a enseñar estos espíritus engañadores en los postreros tiempos. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Dime tú, ¿en qué iglesia prohíben casarse a sus ministros? ¿En qué iglesia? Espérame tantito. Y te voy a decir nada más la segunda. Con razón. Te iba a decir, no A ver, concuerda adelante. lo que me estás leyendo con lo que yo estoy leyendo. ¿Tú dijiste Timoteo? Primera de Timoteo 4. Primero te leí el versículo 1. A ver, ok. Mira, aquí está. Déjame leerlo. A ver, para léelo. que sea lo mismo que el tuyo, porque no estaba coincidiendo. Estaba yo mal. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos les negarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego les demos gracias. Así Así es. lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Así es. Hasta ahí está bien. Ahora regreso a mi pregunta. ¿Qué iglesia prohíbe el matrimonio entre sus clérigos, entre sus ministros? Número 2. La iglesia no prohíbe el matrimonio. No. Entonces todos los sacerdotes... Si tú te entregas al sacerdocio, tú voluntariamente vas a renunciar al matrimonio. Pero la iglesia no te lo está prohibiendo. No, es una imposición. Mira, el celibato es una imposición. ¿Tú por qué crees que hay tanta pedofilia en la iglesia católica? ¿Porque todos los sacerdotes tienen el don de continencia? Volvemos a lo de los lobos. Volvemos a lo de las puertas del infierno. O sea, para todos los efectos que tú me digas... Bueno, es que no te lo estamos diciendo. Tú lo estás mirando en las Sagradas Escrituras. Tú lo estás mirando en las Sagradas Escrituras y entonces que tú no lo quieras mirar o no lo quieras ver así y aceptar, es que, mira, o más bien, o no lo quieras aceptar, ya es otra cosa, a que le saques la vuelta a la tangente y quieras cambiar lo que está hablando el Espíritu de Dios, pues ya es otra cosa que tú lo estás haciendo. Aquí dime dónde dice que a los padres se les va a obligar a no casarse. Mira, mira, Joel, aquí dice, Joel, aquí entonces, no te lo estoy diciendo yo. Padre, no, mira, Joel. A ti te nace entregarte a Dios, vamos a decirlo. ¿Sabes por qué te tienes que entregar a Dios plenamente? Porque cuando Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles, la misma Escritura lo dice. Dejaron todo lo que tenían, familia, padres, madre, hijos, todo lo dejaron por seguirlo a él. Oye, Joel, entonces, no lo hacen. Mira, Joel, entonces se te olvida el texto en donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. O sea, quiere decir que Pedro dejó a su familia, la abandonó. No. Y dime dónde dice que se quedó con ella. Bueno, ahí te está diciendo la Biblia que Jesús aún sana a la suegra de Pedro. Yo sé, eso no te lo niego, pero dime en dónde dice que su familia de Pedro iba tras de él y fueron toda la vida tras de él. Ahora, dime tú, ¿la familia del Señor Jesucristo lo siguió? Claro. María. ¿Y sus hermanos? ¿Y sus hermanos no lo siguieron? Bueno, yo que sepa, no tuvo hermanos. Sí, ahora, no, claro que tuvo hermanos, y hermanas también, y hasta nos dice los nombres en la Biblia. Entonces, a lo que voy es que nos está diciendo que el que quiera venir, ¿verdad? Como lo decía el hermano Mike, el Señor Jesucristo da la oportunidad, pero no impone. En cambio, en la Iglesia Católica, si yo tengo el deseo de ser sacerdote o de ser ministro, por imposición no me tengo que casar, pero no porque yo así haya nacido con un don de continencia.
Ahora, hermano, Tú el te apóstol entregas Pablo, plenamente a Dios. Joel, ¿me Porque permites? mira, si tú te quieres entregar a Dios casado dentro de la Iglesia Católica, No lo lo puedes aceptan, hacer como ministro, no como padre. no lo Pero aceptan. si, No, A ver, ¿por qué no no. Uno como aceptaron que casado, el padre Alberto siguiera con la iglesia católica? porque se perdón, casó, ¿Por qué no aceptaron que el padre Alberto siguiera dentro de las filas de la Iglesia Católica? porque decidió no, casarse, el porque padre decidió Alberto se casarse. salió, No, porque señor. Él en la la- conferencia de prensa, él menciona que él tuvo que renunciar porque la Iglesia Católica no lo acepta casado. Ahora, pero y de esos renunció. hay muchos. Ahora, permíteme. El Te apóstol pregunto, Pablo, ¿por qué renunció? el apóstol Pablo, él incluso da un requisito para todo aquel que quiere servir en el ministerio. Así es. Y dice Ajá. que deben de ser casados y dice Maridos maridos de una sola mujer y teniendo a sus hijos en en sujeción. sujeción. Así es. Y eso lo dice allí en 1 de Timoteo 3, ahí mismo donde estás leyendo, ahí nos dice los requisitos de los obispos. A Si ver, dime alguno, dónde dice eso. allí en 1 de Timoteo 3, 1, ahí donde estás, nada más vete al Ah, versículo 3 y ahí nos dice, palabra fiel, si quieres léelo tú. a ver, mira, si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, Así es. casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales. ¿Para ti qué significa casto? Ok, ¿para ti qué significa casado? Que ¿Qué? acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿Cómo? que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. O sea, ¿para ti casado no significa tener una esposa? Y casto, No, mira, Joel, la castidad no quiere decir que no voy a ser casto por casarme, Joel. Mira, ahí el apóstol Pablo te está diciendo, ya no estás yendo en contra de mí, ya estás yendo en contra de lo que está diciendo. Dice, es por eso te necesario que el digo qué significa obispo casto. sea marido de una sola mujer, Ujú. sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Es necesario, es una necesidad que el obispo o que el que desea obispado, pero ¿qué dice la Iglesia Católica? No, no se tienen que casar. O sea, lo que dice en el versículo 4, que los espíritus engañadores iban a prohibir casarse. O sea, dime tú, ¿quién es el espíritu engañador? Ahora, hay una parte donde el apóstol Pablo, en una parte, pues aconseja a los matrimonios, pero no a los ministros, a los matrimonios. Y dice él que el apóstol Pablo, que por un acuerdo mutuo entre el matrimonio, pueden abstenerse, ¿no? De un cierto, Pero es para estando acercarse, casado, ajá. estando casado. Pero dice, pero después de cierto tiempo, el marido debe de cumplir con su mujer. Así es. O sea, pues, y por un acuerdo mutuo. ¿Verdad? No es, nunca lo impone, ni es una obligación lo que obliga el apóstol Pablo. Al Así es. contrario, él aconseja que deben, los maridos deben de De cumplir, cumplir sí. Pero con su deber a conyugal. lo que quiero hacer hincapié, Joel, es de que mira, ya no estás teniendo aquí una plática en contra de nosotros, sino aún quieres ponerte, aún sabiéndolo tú que lo dice las escrituras, quieres de alguna manera taparlo o cerrar tus ojos a lo que está diciendo la palabra de Bueno, mira, te Dios. voy a decir que yo esa carta nunca la había leído. Eso te lo digo Bueno, con franqueza. ok. Ahora, no es la única, ¿eh? Y yo creo que de esto te podría tener una explicación después. No es que vaya yo en contra, pero también inmediatamente después sigue la palabra casto. Fíjate que ha habido, como te decía anteriormente, yo soy muy malo, realmente muy malo para recordar los nombres de la gente, de los santos. Pero yo leí una historia de un matrimonio que cuando se juntaron en matrimonio dentro de la religión católica, dieron mucho a la parranda y todo. Pero igual, así como lo comentábamos con el apóstol Pablo, cuando Dios los tocó, cuando Dios tocó el matrimonio, vivieron en castidad hasta el último día de sus vidas, Ajá. sin separarse, sin ¿Y qué es dejar casto ser para marido ti? O y mujer. sea, y no tener relaciones, ¿eso es casto para ti? Entonces dime tú qué es. O sea, es lo que yo te pregunto. ¿Casto para ti es no tener, o sea, casto es guardarse en algo material
o guardarse dentro del espíritu sin ofender a nuestro Dios. O sea, exacto, casto es, cuando yo digo voy a ser casto, voy a tener castidad, te vas a alejar de las cosas del mundo, te vas a alejar de las cosas carnales. oye, ¿No es así? Joel, mira, ahí en Tito, abre tu Biblia ahí en Tito, ahí nos habla lo que es la castidad y lo que aún el apóstol recomienda. Ahí en Tito 2:5. Si lo encuentras, dale lectura. Ahí nos va a decir un significado de lo que es la castidad. En Tito 2:5 dice, bueno, yo creo que tiene que ser un poquito más atrás. En Tito 2:4 dice, así enseñarán a las jóvenes a amar a su marido y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y puras, a cuidar bien de su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. Así es, De hasta ahí este nada modo nadie más. podrá hablar mal de nuestra fe. Así es, mira, aquí el apóstol recomienda que a ser prudentes, castas, les está hablando a las mujeres que están casadas, ¿verdad? Les dice que sean prudentes. A las casadas, ¿eh? Que sean prudentes, que sean castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí no te está diciendo que casto quiere decir, no tienen que tener relaciones con sus maridos, no. Aquí el apóstol Pablo habla una palabra que es para el alma, no es para la carne. Aún el mandamiento de Dios que le dio al hombre es que no es bueno que el hombre esté solo, porque el casarse es un mandamiento que Dios le dio al hombre, incluso que se reproducieran. Y no quiere decir que Mira, por eso iban a para estar en todo pecado. para esa parte donde tú me estás tocando, tendríamos que analizar también por qué entonces los apóstoles abandonaron todo por Jesús. Ni estoy en contra de la escritura, ni estoy en contra de los evangelios, pero deberíamos de analizar, tanto tú como yo, por qué abandonaron todos los apóstoles, por qué dejaron todo por seguirlo a él. Ok, ahora la pregunta que yo te hago Cuando te es, entregas, cuando alguien se entrega a Jesús, como se entregaron los apóstoles, es porque estás dejando todo. ok, ahora el apóstol Pablo, ¿por qué recomienda dentro de los requisitos al que anhela obispado, si es que lo tiene que dejar todo? ¿Por qué recomienda que tiene que ser marido de una sola mujer? O como lo dice ahí en tu versión, que tiene Es que lo que estar te estoy casado una diciendo. sola vez. ¿Por qué recomienda Le- él eso? Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Pablo fue casado? Bueno, bueno, Pero él él tenía tenía, el don de él continencia. tenía un don que es un regalo que Dios le había dado a él. Y él decía, el que se esté quemando es mejor casarse Que que quemarse. quemarse. Pero Exacto. él no lo imponía. Él no lo Él acaba imponía. de decir de que se esté quemando, es mejor casarse. Exacto. Y ese don, ¿tú piensas que ese don nada más se lo regaló a Pablo? Bueno, ¿Tú pues piensas que Jesús Pero si se los hubiera dado a los sacerdotes, como lo mencionaba hace rato el hermano, si se los hubiera dado a los mandé? sacerdotes, no hubiera tanto pedófilo. Entonces, No, yo no estoy miramos, hablando a favor de ellos, simplemente estoy diciendo. ¿Tú piensas que todos los padres al 100% son pedófilos? la mayoría de ellos sí. La la mayoría de mayoría. ellos Te hablando voy a decir, históricamente, Jesús hablando cuando con vino a datos, salvarnos a nosotros, ¿cuántos creyeron en él? ¿No creyeron en él? ¿Cómo? Cuando Jesús estuvo entre nosotros dando su evangelio, qué porcentaje de la gente que lo oyó, cuántos crees que lo hayan pues seguido a empezó él y con cuántos crees 12, que no? empezaron 12, creyendo en el Hijo de Dios. Después por Creyeron. ahí 120, ahí en el aposento. Exacto. Después allá, Entonces, después si tú allá, me dices En el que pórtico. la mayoría de los sacerdotes es pedófilo, es lo mismo, el evangelio así es, como lo dice, el que quiera seguirme, que tome tu cruz y me siga. Y esos pedófilos que están dentro de la iglesia son los lobos rapaces, son los lobos hambrientos que están engañando al rebaño. Mira, gracias a Dios, a mis hijos nunca los tocó un sacerdote. Y si les hubiera tocado, si le hubiera tocado algún sacerdote a alguno de mis hijos, primero que nada, para eso hay ley de la tierra. pero lamentablemente tú sabes que las leyes de la Porque yo no tierra estoy no en pueden contra hacer de, yo no nada estoy a porque el favor de que Vaticano un los sacerdote protege. quede impune. Mira, Mira, Pero para Joel, castigarlo en el cielo no soy yo quien. mira, Joel, tú mismo nos estás dando un acierto a estos programas. Tú dices gracias a Dios. También gracias a Dios, a través de estos programas, muchas gentes han logrado salvar a sus hijos. En este programa hemos tenido gente
de algunos lados de la República e incluso de aquí de los Estados Unidos que han sido ellos víctimas de pedofilia por estos hombres, supuestos hombres de Dios. Ellos dando su Bueno, ahí testimonio en también este programa, que en este sus micrófono, han logrado, ¿verdad? Han logrado abrir las mentes de aquellos padres que de alguna manera, como tú lo estás diciendo, lograron abrir los ojos y quitar una fe ciega en un hombre que se dice ser de Dios, pero que de Dios no tiene nada. Y han exacto, logrado, y han una fe logrado ciega en un hacerlo. hombre. Entonces esas personas que desgraciadamente les pasó esto y se salieron de la iglesia, no tenían fe en Dios, tenían fe en un hombre. No, mira, Joel, mira, el apóstol Entonces, Pablo decía que estas cosas iban a pasar. Quiero que entiendas Ahora, esto bien, quiero que entiendas esto bien. El te apóstol voy a Pablo decir, dijo que estas explicó cosas iban a pasar después de padre, que él fuera quitado de la en herencia que medio. había dejado su papá porque el padre le hizo firmar a su papá, a su abuelo moribundo, la herencia y sin herencia. Entonces, como lo dejó sin herencia, ella se salió de la religión católica y se volvió de la religión de ustedes. Entonces a ella le dolió la herencia. No le dolió dejar a Dios, ni siquiera volteó a ver a Dios si estaba ahí o no es estaba que ahí. No, no pero lo es que A ella le encontraba. dolió la ese es un herencia y le caso dolió que el padre le particular haya hecho eso. y muy, Si el padre, y muy los exteriorizado de santos lo que hombres, estamos hablando. Mira, la extrema unción de una manera adecuada, ella seguiría siendo católica porque mantendría su herencia. ¿Cierto o no es cierto? Hace rato ni conocía el nombre ¿Sí me entiendes? de religión. Ahora resulta que la conocía y conoce un caso que que la mujer se salió de la iglesia católica para venirse a nuestra iglesia. mira, Joel, lo único que Eso lo quiero comentaron dejar, ustedes en su programa. mira, lo único que quiero dejar en claro contigo es esto, que el apóstol Pablo decía que después de su partida, no quiere decir que mientras un hombre de Dios está en la iglesia iban a acontecer estas cosas. ¿Por qué están aconteciendo estas cosas dentro de la iglesia católica? Porque el que los guía no es un hombre de Dios. Acuérdate lo que leíste ahí en Hechos 20:28. Y ¿Te después de puedo mi preguntar una cosa? partida, En tu espérame, Joel, iglesia todos son espérame, hombres Joel, de Dios, o sea, en tu espérame, iglesia no espera. hay pedófilos, no Mira, hay ahorita te voy a contestar hay eso. depravados, todos Ahorita son te, ahorita te voy a contestar eso. No, no los hay. Pero el apóstol Pablo decía, después de mi partida. Cuando dice después, quiere decir que en el momento en el que él estaba no había estos engañadores y estos espíritus de demonios. Más bien dicho, no y tenían la entonces los libertad de obrar fariseos que eran. libremente, porque de estar ya estaban. Dice ahí claramente que ya estaban ahí obrando. Pero ¿Qué eran obviamente ya los se iban a fariseos, manifestar los libremente. saduceos, que él mismo era un saduceo, los escribas, los maestros de la ley? A ver, no te entendí ahorita, ¿me repites eso? Que entonces si dices que cuando estaba Pablo no había nada de eso, entonces ¿qué lugar tenían los escribas, los fariseos, los saduceos? O sea, por eso yo digo que sí había, o sea, no se manifestaban libremente porque ahí lo El repite el otro dice que apóstol. no había y tú me dices que sí había, pues póngase de acuerdo, ¿había o no había? Mira, Joel, lo que yo te estoy diciendo es que el apóstol Pablo decía que después de su partida iban a entrar y no iban a perdonar a el rebaño. Los saduceos y los fariseos de los que tú me estás hablando No no eran. estaban operando dentro del rebaño siempre y cuando estaba ahí el apóstol Pablo. Pero él decía, después de mi partida, van a entrar. ¿Por qué en la carta de Pablo mismo dice que entre ellos mismos hay? O Sí, sea, pero hay ciertas ¿cuándo? O contradicciones. sea, Como ¿cuándo? si las palabras que me dijiste tú, estás contradiciendo a mí, estás contradiciendo la escritura. Ok, Pablo mismo lo dice, que dentro de ellos mismos hay ok. lobos. Pero ¿cuándo iban a operar? ¿Cuándo iban a trabajar? ¿Cuando él estaba ahí en la iglesia todavía en vida o después de su partida? Dime aquí en donde dice que no estaban operando cuando él estaba ahí. Es lo mismo, entonces Judas, que fue apóstol de nuestro Señor, ¿lo traicionó después de muerto o antes de muerto? Sí, sí, Joel, ¿Lo negó antes de muerto o después de muerto? Los fariseos que lo andaban atacando y buscando una manera de cómo acusarlo para matarlo,
lo seguían y entraban en las sinagogas a escuchar las predicaciones de él, muerto o en vida. O sea, durante Si la con el mismo vida, Jesucristo obraron dentro de su iglesia, ¿tú crees que dentro de las predicaciones de los apóstoles no iban a entrar? Ok, Joel, mira, estás cayendo en otro personaje. Ahorita te estoy hablando que en el tiempos del apóstol Pablo, aún en tiempos del Señor Jesucristo, acuérdate que tantas veces lo quisieron tentar, en ninguna lo pudieron encontrar culpable. Exacto. Tantas veces lo quisieron, pero después de que él murió, se quedaron unos hombres con la misma autoridad y con la misma gloria que la del Señor Jesucristo. Y con esa misma autoridad y con esa misma gloria siguieron manteniendo la sana doctrina. Pero el apóstol Pablo, ya te lo mencionamos en 3 partes. Una cosa es que tú quieras objetar algo que no es objetable bíblicamente, Puedo que el decir que apóstol... no fue sana doctrina porque ya fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dada a los hombres. O sea que me estás diciendo que la Ellos doctrina dudaron, del ellos apóstol vacilaron Pablo muchas no era veces después sana. de nuestro Señor, después de que Él partió, ellos se dispersaron, se escondieron. Joel, ¿y me estás Y fue diciendo que la doctrina que los después apóstoles de que predicaban no era sana? no, yo no estoy diciendo que la doctrina no era sana, estoy diciendo Entonces, que ellos, tú me dijiste, de que se quedaron con el poder divino de nuestro Señor Jesucristo, con la misma autoridad. Si hubieran tenido la misma autoridad que nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué se escondieron? ¿Por Nunca qué se se escondieron. dispersaron? mira, los apóstoles nunca se escondieron. Nunca se escondieron. Los apóstoles nunca se escondieron y te lo puedo demostrar bíblicamente. Todo el libro de los Hechos da testimonio de los actos que ellos llevaron a cabo. Entonces, cuando fue la presión en Getsemaní y cuando todos se dispersaron, Bueno, ¿qué es lo que nos dice todavía estaba el Señor Jesucristo, pero Héctor? Y todavía, después, pero estamos hablando, tú me estás diciendo después de que el ¿dónde Señor estaban? Dime en la partió. Biblia dónde dice que estuvieron junto a él en la pasión. Joel, mira, y te estás brincando de un punto a otro. El A Señor ver, dime por los qué. apóstoles, cuando estuvo el Señor Jesucristo, había alguien que los defendía. Cuando no estuvo el Señor Jesucristo, por cuanto tenían la autoridad y la palabra y la gloria del Señor Jesucristo, ellos predicaron de la misma manera. Incluso cuando los encarcelaron, Pero fue hasta inmediatamente, que lo vieron resucitado, ¿sí o no? inmediatamente después de que el ángel los liberó, Y en esos días de que ellos él no se estuvo fueron, en el sepulcro, ¿salieron a predicar? ellos no se fueron a esconder, sino inmediatamente después ellos fueron encontrados en la sinagoga predicando. O sea, ellos no se escondían. Después Ellos no se de lo que escondían. fue el sábado y sobre todo el sábado estaban predicando, el viernes, los restos del viernes y el sábado, porque Otra vez, resucitó nuestro Joel. Señor Estamos Jesucristo. hablando después de que el Señor Jesucristo partió. Después de que el Señor Jesucristo partió, es en donde está mi conversación. Cuando Oh, el sí, Señor por eso yo Jesucristo, no te lo contradigo. Ellos agarraron fuerza cuando vieron a Jesús resucitado, ¿sí me entiendes? Pero tú me dices que ellos nunca se detuvieron y aún después de ver a Jesús resucitado, muchos dudaron. Los que, como mira, Santo Joel, Tomás, que el mira, que no lo viera no lo creería. es que te estás confundiendo lo que estás diciendo. Estamos diciendo que después de que el Señor les da a ellos la autoridad y la gloria, dime Ajá. tú, el Señor Jesucristo ahí en Mateo 28:16 les dice, id por todo el mundo. Ya había pasado la crucifixión, ya había pasado la resurrección, ya habían pasado los Exacto. 40 días que Él estuvo. Después de eso es cuando yo te estoy diciendo, ellos nunca se escondieron, Pues, Joel, ellos predicaron siempre. nos está escribiendo una persona que nos está escuchando vía internet desde Torreón y nos pregunta que por qué te cambias de punto a punto y no contestas lo que se te pregunta en concreto. ¿Por qué, perdón? Que por qué te brincas de punto a punto, o sea, por qué estamos hablando de un lado y te pasas a otro lado y luego no contestas lo que se te pregunta. A ver, dime qué no he contestado, porque Bueno, yo por ejemplo, también yo te te puedo decir pregunté hace que tiempo que me dijeras dónde punto se pero probaba si no soy la, específico, la lista tampoco de no me vas a sucesores y entender. A no ver, me dime. dijiste. Te pregunté como 3 cosas, no me contestaste, pero el comentario de esa persona que nos está escribiendo ahorita dice, pregúntenle que por qué se brinca de un tema a otro y no contesta lo que les dicen. A ver, dime qué no te he contestado. Bueno, otra vez, mira, yo te pregunté, ¿por qué
dime dónde menciona la escritura, porque con eso empezamos casi, que iba a haber una lista de sucesores. Que ¿Dónde menciona que el apóstol Pedro iba a tener sucesores? Ok, yo también te la contesto cuando tú me digas en dónde dice en la Biblia que no va a haber ningún sucesor después del Dices, último ya apóstol. acabas Bueno, de brincar. yo ya te mencioné que iba a haber un tiempo de oscurantismo, que tú no lo quieres aceptar, bueno, eso es otra cosa. Porque imagínate Entonces, tú, cuando si no leíste, hubiera habido mira, ese periodo de te voy a oscurantismo, decir, sí, te voy a decir dónde dice lo que tú me estás preguntando. Y te lo voy a decir porque tú mismo me diste la nota, que me parece que fue Timoteo. ¿Cuál fue la primera nota bíblica que me diste? Donde dice que te preparen a la gente para recibir la herencia. Como se lo repetí a ustedes, entonces para ustedes, ¿qué es herencia? Cuando dicen que ellos están enseñando la tradición que les fue dada a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿para ustedes qué significa? Para ustedes significa que entonces ellos eran los únicos que la podían retener y en cuanto muriera el último todo se iba a acabar. bueno, es que mira, en primer lugar, los apóstoles no enseñaban tradiciones, que quede claro. Los apóstoles enseñaban la Yo te lo palabra de puedo Dios. bueno, mira, como te digo, yo no me sé la Biblia tanto como tú, pero sé que aquí en la Biblia dice la palabra tradición. Pues, Ah, pero bueno, Bueno, sí, la fíjate no, dice. que es la que la dice, pero pero no yo la te estoy diciendo practicaban de que en ellos. la iglesia No la A los ver, apóstoles practicaban. no enseñaban, o sea, dime en qué pasaje bíblico de la Biblia dicen que es mala la tradición. A ver, ahí y yo con mira, eso, si tú Colosenses me 2.8, demuestras lee que ellos Colosenses dicen que es mala 2.8, la tradición. pero otra vez irá, aclarando, las personas están oyendo, no me Ajá. contestaste. ¿Dónde dice? Ahora, Te digo que no me es lo que contestaste. te estoy contestando. Si tú me dices, mira, cuando tú me enseñes dónde dice la Biblia la tradición, ahí te Mira, voy a contestar a ti y a los que bueno, en dicen que no Colosenses quieren contestar. 2.8, fíjate ahí, y luego en Marcos 7.9, son dos Ajá. textos. En Marcos 7:9, O Colosenses 2.8, el que quiera leer primero. O Mateo 15:6. Colosenses, ¿qué? 2.8. 2:8. Tú léelo para que veas que la tradición Lo que enseñaban los invalida. apóstoles se llamaba evangelio, doctrina, no tradición. Así Porque es. imagínate, mira, más para que te pongas a pensar, ¿cómo es posible que el primer sucesor de San Pedro, como le llaman ustedes, fue Lino en el año 67? Y ese primer sucesor ya no fue un apóstol, fue considerado como un obispo. Un obispo. Pero sin embargo, no hay datos sobre él. Unos dicen que fue en una fecha, otros que en otra fecha, y luego lo curioso está en que Lino, Cleto y Clemente, que fueron los tres primeros del siglo primero, o sea, los tres primeros sucesores, como te decía yo, todavía estaba vivo el apóstol Juan en Patmos, en la isla de Patmos. Y sin embargo, Dios, teniendo el obispo de Roma, que era el dirigente directo de Pedro, supuestamente, le revela el Apocalipsis al apóstol Juan. Ahora, el apóstol Juan, como te digo, enseña a la iglesia lo mismo que le enseñó al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro lo mismo que enseñó al apóstol Pablo. Y todos los apóstoles enseñaron lo mismo. Porque el inmediato sucesor del apóstol Pedro, entre Enseñé otras comillas, cosas. y de ahí en realidad todos los demás que han habido no han enseñado lo que los apóstoles enseñaron. O sea, ¿qué clase de sucesores son los que no enseñan lo que enseñaron los demás? Ahí dime que no han enseñado. Según tú, Bueno, que no han enseñado. imagínate Ya tú, te mira, dijimos no habían pasado algo. Ya te dijimos algo acerca del celibato. del Que celibato, los lo de los apóstoles niños. nunca. Ahora, Lo de los imagínate, niños. mira, Ahora, permíteme, César, perdón, que interrumpa lo de lo acerca. Una de las tantas cosas que tiene la iglesia romana que son acerca de inventos. Lo que en México es muy común acerca del guadalupanismo. Acerca de mitos que nunca existió, algo que nunca ni siquiera Juan Diego existió, y algo que se enseña a la Iglesia Católica como un artículo de fe, sencillamente, como algo mira, de fe. la idolatría. Por ejemplo, no había pasado mucho del... ¿Tú tienes pruebas arqueológicas para decir que Juan Diego no existió? Están muchos libros de historia en los cuales menciona que Incluso Y los incluso, sabbats. incluso los abad, el Me, abad me, sor- Schillenburg, me de la sorprende que Iglesia tú, que Católica, según te presumes de mucha historia y niegues la arqueología, imagínate Bueno, nada. dime, No mira, bueno, antes de tú hablar niegas de la Juan... historia en lo que te conviene. No, 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 En lo espérame, que te antes de hablar conviene de Juan negarla, Ciego, la vamos niegas. a leer los Ok, textos que yo entonces, te di. ahora dime, todos los análisis que se le han hecho a la Yate
Entonces eso también, ¿de quién es invención? Sí, Bueno, de son ellos mentiras, mismos. son mentiras. Mentiras. De ellos mismos. Son mentiras Porque, y la misma ciencia, fíjate, ni siquiera Ajá. ni siquiera la palabra, porque con la palabra te demostramos que fue un invento también, pero la misma ciencia ha Ajá. demostrado que sobre el supuesto ayate, porque ni siquiera era ayate, sino era tela de algodón, y tú y yo sabemos que un ayate está compuesto de fibra de maguey, a Ajá. lo que la Iglesia Católica dice que fue un ayate. La misma ciencia ha comprobado que en 2 o 3 ocasiones este ayate, aunque no es ayate, ha sido repintado en varias ocasiones porque ellos pueden a través de la ciencia mirar las capas de pintura una sobre la otra. La misma ciencia. Ahora, ¿Sabías, al inicio del invento, sí espérame sabes qué tantito. partes han sido pintadas? No, claro, pintadas No, y y si fuera, despintadas. ahora, si fuera algo de Ajá. veras divino, Pintadas y despintadas. hay Ajá. partes donde antes la Iglesia Católica tenía la imagen, tenía una Me sorprende, corona, No, los después se me la rayos, sorprende tu quitaron, los los ignorancia. rayos, rayos, y se los los rayos. quitan, se El los ponen, ángel, el la ángel. corona. el Entonces, ¿por qué ángel. le quitan a cosas? Si fuera de veras divina, ¿por qué ellos le han quitado esas cosas? Ahora, para que sepas y pregúntale al párroco, no sé, pregúntale, porque ellos saben. El que pintó esa pintura fue un indio llamado Bueno, Marcos. pero no le va Marcos a de decir, Zipac. no, Marcos de el Zipac. párroco le va a decir que fue pintada por Wow. obra de Dios, pero mira, al ¿Y de dónde inicio, sacó? ¿Y la pintura con la que la pintó se la bajó Cuculcán o se la bajó no, Quetzalcóatl Ahora, o quién se la es bajó? más, no, ahí Para lo que incluso, la tiene. misma incluso, ciencia, tú para que la sabes, misma el ciencia no primero, pueda demostrar el mira, origen de la pintura. el fraile que estuvo en ese tiempo, el supuesto testigo de la aparición, que fue Zumárraga, él Ajá. en ninguno de sus escritos menciona siquiera la palabra de Guadalupe. En ninguno de sus, ni hace alusión La a tal aparición. evento, a tal evento. Y él fue el testigo Y él más fue importante, el central. principal. Nunca en sus escritos él dejó, yo fui testigo de esta, o Juan Diego me trajo esta tilma, me trajo este ayate. Nunca, nunca menciona en sus escritos y que era un Bueno, hombre ¿sí sabes que se por qué? dedicaba a ¿Te das escribir. idea de por Tenía qué? a ver, ¿por ¿Te Ahora, qué? das idea ahora, Tonet, no nada más Zumárraga no si ya te dejé menciona. hablar, Muchos, contéstame, ¿tú te Iscabalceta, das 100 idea otro de por qué? años historiador, fueron. después. Sí, dime, Joel, ¿y cuál fue tu Digo, pregunta? yo ya hablar, le digo, ustedes son 2, 3 contra mí. Y fíjate quiénes son los que se saltan de un punto a otro para que lo oiga a esta persona que dice que me No, salto o de un sea, por punto eso a yo No, te otro. dije pero que es que leyeras Pero los ahora, mira, te voy a decir una son cosa. de las, por lo Te voy a que decir tú una cosa. dices, muchas Entonces, cosas que podemos hablar. según tú, ¿de dónde agarraron la pintura? Que hasta la fecha la ciencia no ha podido dar una explicación Ok, científica te de voy a de contestar, la tinta con la que fue pintada el te voy a ayate. contestar esa pregunta, pero primero léeme Colosenses 2, 8. 8, para Usted, regresarnos y ahorita vamos punto por punto. A ver, Colosenses 2:8. Primero para que te fijes lo que hace la tradición, ¿eh? Ah, dice, te voy a leer desde un poquito antes. Dice, en Colosenses 2:6, dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tomen pues su camino, permanezcan arraigados en Él y edificados sobre Él. Estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Ok, Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen ok, que en él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. hasta ahí. Ujú. ok, mira, ahí en Colosenses 2, 8 nos dice exactamente lo que tú nos estás diciendo. Mirad que nadie os engañe. Yo estoy leyendo la versión de Reina Valera, ¿verdad? La tuya está un poco cambiada, pero aquí la versión de Reina Valera me está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de Sí, filosofías sí y sabías que la huecas. única Biblia autorizada fue la de la que tradujo ¿cómo se llama este santo? Te digo que para los nombres soy muy malo, pero es una sola Biblia la que se autorizó.
Ya esa que me dices tú de la Reina Valera, pues no, la verdad que no, nunca la había escuchado. Bueno, Pero bueno, sigue leyendo. nos dice, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ahora, ahí mismo, pero en Mateo 15, puedes leer todo el capítulo, pero en donde yo quiero ahondar es en el versículo 6. Si quieres leerlo antes, como tú gustes, pero también si quieres, lee desde el versículo 6, Mateo 15, 6. A ver qué es lo que A dice tu ver, Biblia. te voy a leer desde el principio. Ok. Dice, unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer. Jesús contestó, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Así Pues es. Dios ordenó, cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe de ser condenado a muerte. En Así es. cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre, lo que podáis esperar de mí, ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Así es. ¿Qué es lo que anula el mandamiento de Dios? Las tradiciones. Ajá, Así las que tradiciones, los pero las apóstoles, tradiciones de hombres. bueno, Aquí oye lo bien que está entonces, diciendo, no malinterpretes, tú estás no. O malinterpretando, sea que me porque estás desde el diciendo que hay principio es tradiciones de claro que está Dios. diciendo que son las tradiciones de hombres. Ok. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿tú crees que hay tradiciones de Dios? La tradición con la que hablan las cartas es la tradición de la enseñanza de Jesús. Bueno, ya te dije que no se ¿Cierto llamaba o no es cierto? tradición, se llamaban evangelio y doctrina. Tradición para empezar, ¿no significa enseñanza? ¿Me equivoco o no me equivoco? Mira, ¿Qué significa tradición? la tradición es algo que no se hace por convicción. La tradición es algo que se hace por costumbre, Cotidiano, por ¿no? No, rutina. te estoy preguntando, no me Eso la es cambies. tradición, ¿no? ¿Para ti qué significa tradición? Eso, que una tradición, Entonces la Biblia está equivocada. mira, la Biblia te está diciendo que la tradición de los hombres invalida el mandamiento. No, mira, si hubiera tradición de Dios, dijera, la tradición de los hombres invalida la tradición de Dios. Así es. Pero no hay tradición de Dios, sino hay mandamiento de Dios. Mira, como te digo, yo no soy muy bueno, yo te voy a leer, no ahorita, porque no, o te pongo atención o busco la Biblia, pero aquí en la misma Biblia dice que la tradición que enseñan los apóstoles es la tradición, es la enseñanza que recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Y también Pues él mismo lo menciona en una de estas cartas. No confundan la tradición del Evangelio con la yo tradición del hombre. quisiera que nos mostraras en dónde dice que la tradición de los apóstoles, en la Biblia. La enseñanza. Por eso, la Para empezar, enseñanza sí. como te dije, es algo que tú no me contestaste y yo te lo voy a volver a contestar. Tradición significa enseñanza. ¿Cierto o no es Pero cierto? enseñanza de los hombres. Wow. Tradición de hombres es enseñanza de hombres. Entonces, si yo te digo tradición divina, ¿es enseñanza de hombres divina? Ya te digo, mira, la tradición Por eso yo es una te enseñanza, es pregunto, unas si yo te digo costumbres que se tradición pasan de divina, padres a Pero pero hijos. tú me vas a es que decir qué Dios no significa tiene su doctrina, tradición de hombres no está divina, basada en tradiciones, Joel, entiende, por favor. Y mira, contéstame. ¿Por qué quieres que yo te conteste y tú no me contestas? No, pues ya te es dije, lo Yo la que te te estamos digo, tradición, diciendo, tradición es lo que te divina estamos para ti contestando. significa tradición de hombres divina. Bueno, dinos lo que te preguntaba el hermano, en donde menciona uno de los apóstoles o el mismo Jesucristo, algo que a su enseñanza se le llame tradición. Sí, Te mira, digo que José, Joel, perdón. mira, voy a empezar a marcar esas partes, Sí, está bien, sí, donde márcalas. son, Y márcalas porque son muy porque yo lo he importantes. leído. Y si te lo estoy diciendo es porque yo lo he leído. Ok, Como en la carta que tú me enseñaste aquí de Timoteo, donde dice del obispo, yo te lo dije, esta carta no la he leído. ok. Pero Ahora, si yo te estoy diciendo del otro, es porque yo lo he leído, pero no sé en qué parte está. ok, mira, Entonces, ya no Joel, me estás contradiciendo a mí, ¿me entiendes? Estás bueno, contradiciendo lo que dice la palabra de pero es Dios. que no me estás enseñando lo que dice la palabra de Dios. Todos Pues los es lo que te textos, todo digo, lo que nosotros te tú hemos eres dicho mucho hasta más ahorita, conocedor de la Biblia. mira, Si Joel, tú quisieras ayudarme, me dirías, ¿sabes qué?
Aquí en esta parte es donde Es que dice, yo a lo no mejor lo estás conozco, diciendo mal. es que yo no conozco, no te puedo decir algo que yo no conozco. Yo nunca he leído una tradición de los apóstoles. Bueno, ok, entonces vamos a seguir. Incluso, Yo ya Joel, te contesté. Ahora tú contéstame la A ver, explicación de la pintura de la Virgen María. ok, mira. En 1531, te puedo dar toda la historia, pero en No, yo no quiero la historia. 1531, Yo quiero que tú me digas por qué la ciencia no ha podido encontrar explicación científica del origen de las Bueno, mira, pinturas como yo te te voy a presenté, ¿verdad? responder. Porque la historia también yo me la Sí. sé. Tú me la vas a decir a tu manera y yo me la sé a mi No, 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 manera. mira, no, no. vamos a mejor que hablen los testigos principales actualmente, mira. Tú dices la ciencia no ha podido, pero fíjate que la ciencia, tú estás abarcándola en general, porque han habido varias personas que han estudiado la imagen, pero sin embargo, Ah, la iglesia no reconoce todos los que han estudiado la imagen, o sea, no reconoce todos los estudios de todas las personas. pero nos dan a conocer. No me vas a decir que Y también se los fíjate, prohíben. la prueba está en que uno precisamente de los que estudiaron da su testimonio. Y es lo que yo quiero que tú veas para que te des cuenta de que en realidad, O sea, yo te voy a decir una cosa. Si una persona da un testimonio contra 5 que están dando lo contrario, no, pero es que yo no le es debo de uno, creer a no la es uno, persona, mira, a la yo te única. estoy mencionando de uno, pero mira, esta persona que dio su testimonio, él fue mandado a repintar la imagen. Y él mismo dice que él creía que la imagen era de origen divino. Y cuando él dice que llegó y le ordenaron, dice, bueno, yo pensaba que la imagen era de origen divino. Y sin embargo, dice que él no sabía, que él tenía por creencia que la imagen había Pero es que sido por obra divina. debes de dar los Ya cuando datos él tuvo la completos, imagen porque entre sus mira, si das manos, los datos a tu manera, no, 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 va a no ser son mis lógico que datos a mi convences a manera. cualquiera, Es que porque es yo te voy el... a decir una cosa, mira, como la otra persona que dijo que si quería me daba la historia. En primera te voy a decir que hay muchas partes, no creo que ha de ser un 30% de la Virgen que fueron añadidas. ¿Y tú sabes por qué fueron añadidas? Bueno, ¿y tú crees que alguien le puede No, añadir algo contéstame, ¿ya que ves? Dios pintó? Contéstame. ¿Por qué fueron añadidas todas las partes que no son originales al lienzo? Tú dime por qué. Que no son originales. Pues El que sabe toda la tú mismo historia, que me dijiste, diga por porque qué no son fueron añadidas. originales. tú estás respondiendo porque no son originales, porque no Yo son te estoy divinas. diciendo, mira, según tú te sabes toda la historia, fueron añadidas porque sí sabes que todos los españoles discriminaban a los indígenas, que eran lo que actualmente tal vez peor vivimos aquí en la actualidad los mexicanos. Era una discriminación mala, muy mala. Entonces cuando la Virgen se aparece como indígena, lógico que a los que menos les pareció fue a los españoles, y ellos la quisieron hacer europea. ¿Sí sabías eso? ¿No? Y ¿O fíjate no lo que sabías? tanto fue que una que está en España, el mismo Juan Pablo II, cuando fue para España, él mismo lo mencionó, Oye, que oye, de ahí Joel, sacaron la copia, de ahí oye, sacaron la Joel, copia ¿tú de la sabes No, de, cómo la de es, tú no. España. sabes cómo es El mismo la... Juan Pablo II lo O sea, mencionó. resulta que Juan Diego viajó a Europa para Mm, No, copiar no, y no, luego no, no, los regresó, ¿no? españoles fueron los que trajeron esa idea y fue obra Por de la eso Iglesia romana. instruyeron a Ajá. Juan Diego y Mira, Juan Joel, Diego ¿tú sabes los de qué engañó. color? Si tú hablas de discriminación de los españoles hacia los indígenas, ¿tú sabes de qué color es la Virgen de Guadalupe que está en España, en Cáceres, España? ¿Sabes de qué color es? Su Pero piel, es que tú me su puedes piel. hablar de una región No, pequeña, no, no, una región Joel, desconocida. y contéstame la pregunta. ¿Sí sabes de qué No lo color sé, es? no lo sé, Ok, porque es nunca he estado en negra, España. es negra. Entonces, ¿en Ajá. dónde queda la... Si tú crees, y si esa Virgen es negra, ¿por qué no ha sido famosa a nivel mundial como lo es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe? Mira, Joel, la A ver, Virgen de contéstame, Guadalupe de ahora contéstame México, tú. sí, 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 te Si voy a no hay contestar. discriminación en España, tú mismo lo estás diciendo, si no hay discriminación en España, y si ellos tienen una Virgen negra, ¿por qué no la dieron a conocer alrededor del mundo? Mira, la Virgen que trajo Hernán Cortés y la Virgen Era que negra, trajo Cristóbal Colón era negra. es precisamente la de Cáceres, España. Wow. Sí, Joel. Mira, Bueno, que tú no te vamos a quieras discutir encerrar, eso. que tú te quieras encerrar en la parte de la historia que no quieres aceptar, es diferente. No, yo te Pero estoy diciendo la incluso historia Juan de que Pablo la quisieron II, hacer europea. no, Y mira, eso es lo que tú mira, no quieres Joel, entender. Mira,
tú no quieres entender lo que yo te digo y yo no voy a entender lo que yo te digo, porque Bueno, yo leí una historia y no es de que que tú no me la queramos vas a entender, contradecir. no, Tú leíste una historia y no yo es no de te que la voy a queramos entender, contradecir. sino que es Tú la creíste lo que historia. tú leíste y yo No, creí lo que Joel, yo mira, leí. aún las ¿Quién hizo el palabras de Juan estudio? Pablo II en 1982, las palabras de Juan Pablo II en 1982, cuando él fue precisamente al convento de ahí de Cáceres, en España, en Guadalupe, Monasterio. España, él dijo, para poder conocer a la Guadalupe de México, necesitan primero venir a Venir a conocer conocer la Guadalupe de aquí, de España. Queriendo decir, con sus palabras, que la de México fue una copia. una imitación de la de España, pero cambiada, como tú lo decías, en Tú, versión eso según indígena. tú. No, ahí está en el libro de los franciscanos. Por En el eso, libro de pero los ¿hasta dónde dice franciscanos, que la interpretación que es es, esa? ahí Tú en lo el estás libro, interpretando. ahí, Ahora, ahí en el libro de los franciscanos, en el libro que se llama Guadalupe de Extremadura, búscalo, Guadalupe de Extremadura, es un libro escrito por la orden de los franciscanos. Ahí tú puedes leer textualmente las palabras de Juan Pablo II. ahora también, Joel, no sé si tú sepas que ha habido muchos, incluso el de la abad de la Basílica, Schulenburg, él mismo también en Guillermo sus Schulenburg. palabras, Guillermo Schulenburg, él Tú mencionó, dijiste mucho. Después, ¿quién más? Mencionan a alguien más que no es Julenburg. son varios, hablando de historiadores y aún de frailes, Eso te dijiste. mencioné mismo, no más a él, te mencioné a Zumárraga, te mencioné al historiador Escabalceta, te mencioné a varios. Eduardo Sánchez Camacho. A varios que ellos han mencionado recientemente. ¿Cómo se llama el que está actualmente? El que está actualmente, que mencionó que aún ni siquiera la Virgen hace milagros. Oh, sí, Bueno, no. él es el vocero del Arzobispado de México, Juan José Jesús Aguilar. Juan José Jesús Aguilar. Y dale por favor el link en donde él puede mirar lo que él dijo, el vocero de la Iglesia Católica en México. Bueno, Mira, es Schulenburg lo si que me dijo, pusieras a Schulenburg lo que estudiar, dijo que la que verdad me él interesa, que no me interesa admiraba al indio que había pintado la imagen. estudiar cuál es su religión, cuáles son sus orígenes, quién la inventó, o quién la fundó, por qué la fundó. Créeme lo que te sacaría una de cosas que serían mucho peores. Pero no me importa, porque no, créeme lo que no me interesa saber ni atacar, porque si tú estás bien parado en eso y estás fijo en eso, felicidades, hermano, pero simplemente, ya se los dije una vez y se los voy a repetir, prediquen con amor, porque yo te voy a decir una cosa, si tú y yo estuviéramos discutiendo en un teatro, en un salón, nosotros discutiendo, y que tuviéramos de público a Jesucristo y al diablo, y a la Virgen y a los apóstoles, ¿Tú quién crees que estuviera más disfrutando de la función? ¿Quién crees que estuviera disfrutando de esa función? ¿Jesús? ¿Los apóstoles? Diciendo tanta tontería de uno a otro que nada más buscamos cómo atacarnos. ¿Tú crees que Jesús va a estar contento con lo que estás hablando de la Virgen María, que es una imitación, que es Bueno, esto y que el otro? en Ahora, primera no es Entonces, virgen, en primera ya no es ¿cómo crees que virgen, está? ¿Quién estaría disfrutando de la función? en primera ya no es virgen. Fue virgen, pero después de que concibió a su hijo, al Hijo de Eso, Dios, yo también te voy a decir, oye, tu entonces, mamá era virgen antes de tenerte a ti, pero después de ti ya claro, sabrá Dios cómo claro, pues claro cuántos que lo hizo, no, ¿no? O sea, claro que tú dejó de estás ser hablando aquí virgen. Claro, de o sea, Jesús. mira, ¿Cómo si me crees tratas que de Jesús te ofender, aplaudiría? si me tratas de ofender con eso, pues no me voy a ofender porque claro que dejó de ser virgen. Eso es algo de Exacto, la o sea, ¿y Jesús naturaleza. te va a aplaudir? Eso es algo de la naturaleza. O tú le digas a Jesús, Pero oye más sin Jesús, tu embargo, mamá era virgen antes ustedes, de tenerte, pero más sin después de ti embargo, ya la no fue Iglesia virgen. Católica sí enseña claro, que María permaneció virgen Entonces, aún después de haber concebido no solamente al Señor Jesucristo, sino a sus 4 hermanos y a sus 2 hermanas. ¿eh? Eh, Él te va a eso sí aplaudir es cuando una, tú le digas eso a Jesús. eso sí es Ponte una, en oración cuando llegues a tu casa solo y dile, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo creo firmemente en ti, te amo con todo mi corazón, pero sé que tu mamá no fue virgen. no, sí fue virgen. Yo no estoy diciendo que no fue virgen. Yo estoy aceptando que sí fue virgen antes de concebir al Señor Jesucristo, antes de dar Bueno, a te lo luz dejo al Señor Jesucristo. analízalo y piénsalo, piensa No en qué te va necesitamos, Joel, las mismas escrituras te dan que el Señor, uno de los hermanos del Señor Jesucristo fue apóstol.
Uno de los hermanos. ¿Qué te quiere dar a Hablando entender? consanguíneamente. Hablando en la carne, un hermano en la carne, Joel. Hasta te da los nombres de sus hermanos. Porque uno le dice, Señor, afuera está tu madre y están tus hermanos. Y no se refiere a la multitud, porque él estaba rodeado de la multitud ahí dentro del templo. A Pero ellos es no que se les hablaban como dice. hermanos a los parientes No, cercanos. Joel, mira, allá afuera Eso no, dice, te estoy preguntando, ¿sabías o no? Joel, ahí las escrituras te dice afuera están tu madre y tus Y tus hermanos, hermanos, sí, no eso tus yo ya lo he leído. Bueno, Y parientes por eso te cercanos. pregunto, Joel, ¿sí sabías que Joel, entre bueno, los hay judíos otro era texto más muy claro, común hay otro texto llamar más claro a los en el libro de a los Marcos, donde menciona acerca donde, ¿te acuerdas cuando pues él le aprendió el oficio de Ya ves José? cómo De no José. contestan, ¿quién es el que Permíteme. pasa de un punto a otro, pues? No, estamos hablando del mismo, lo que estás Estamos en la preguntando misma ahorita, en la misma contestación. contestación. Escúchame, Cuando iba, permíteme, cuando que iba él, entre parientes permíteme, cercanos, primos permíteme, iba a cercanos, primos Jesucristo, hermanos, se iba llamaban hermanos Jesucristo también. caminando, ¿qué no este es el hijo del carpintero? Marcos 6:3, ¿y qué no su... A ver, léalo, hermano, Marcos 6:3. Dice, usted, Joel, usted lo ¿Mande? tiene, Joel, Marcos 6:3. Marcos 6:3, a ver. Es que creo que ya estamos llegando a un punto que a mí me gustaría quedarme aquí, pero ni ustedes me van a convencer con sus argumentos, ni yo No, los pero voy a es que son convencer a ustedes. bíblicos, Es, José. Me pongo a Son pensar textos que Mira, si bíblicos. Dios nos después, estuviera, que si Jesucristo estuviera al lado tuyo y al lado mío, créeme lo que no estaría nada Ok, contento. Pero José, te voy a mira, leer Marcos 6:3. te estamos hablando con textos bíblicos. mira, ahorita va a leer el hermano el texto, pero también un O sea, sacerdote, es que tú quieres que yo acepte lo que tú me dices, Mm, pero tú no mm, quieres aceptar lo que yo te No, digo. no, y como no. quieres que acepte lo que tú dices y no va S- conforme a la A escritura. las escrituras. Lee Marcos 6:3. Ajá, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago de José, son de los nombres de sus Santiago de hermanos. José, José. de Judas y Simón. Sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Así es. Mira, Entonces, ahí no estoy diciendo que son hermanos mira, consanguíneos. Joel, te voy a demostrar que sí eran, mira, un sacerdote nos llamó precisamente al programa aquí, bueno, el sacerdote y nos dijo, él precisamente, y hasta nos dijo, las palabras que se usan en griego para la traducción de hermanos en el Nuevo Testamento, que son anepsoi, sugenet, quieren decir literalmente hijos consanguíneos, no hermanos en la fe, no Porque tú le hermanos. vas a creer a un sacerdote que porque es sacerdote sí le crees. Bueno, Bueno, mira, Si acusas si al estás hablando de un 99% de los sacerdote otros que sacerdotes él, por ser precisamente ellos pedófilos, conocen, o y él sea, ahora tú, y fíjate, te tú dice dices que él te esto, lo dice, que pero porque tú se nunca nos traduce has así, probado nada, a él nomás sí le crees. te justificas con que yo no Imagínate sé nada mucho más, de esto, yo no sé imagínate mucho nada de más qué aquello, argumentos me das. pero no Es nos increíble contestas. que la gente les pueda creer. Cuando un católico va con ustedes es el mejor del mundo, pero los pedófilos son los peores. En su religión no hay pecadores. Es increíble que estén en la tierra, hermanos. Créanmelo, Jesús vino por los enfermos. No sé si has leído eso en la Biblia. Vino por los enfermos, por los malos. No Así vino es. por los sanos. Y si ustedes todos son sanos, ustedes no deberían de estar aquí, hermanos. Ustedes Bueno, deberían Joel, estar en el cielo. pues mira, como tú lo dijiste, ya el tiempo se nos terminó, ya el tiempo que nos dieron para la plática Exacto. se nos terminó. Exacto. Bueno, pues de cualquier manera, gracias. Y ojalá y haya habido gente que, Sí, por lo fíjate que menos de tenemos varios uno, que me comentarios haya que, podido escuchar. sí, Y sobre todo el último mensaje, que es que si Jesús, los apóstoles, la Virgen María estuvieran oyéndonos, y el diablo hasta atrás, sentado en la última fila hasta atrás, pues se ¿quién de burlaba de todos ti. estuviera disfrutando la función? Piénsenlo. Bueno, pues te agradecemos también tu tiempo y te invitamos también a que tú analices y así como nos dices que oremos a Dios, tú también pídele a Dios que te abra el entendimiento y veas que en realidad, que te diga, bueno, realmente qué bueno ha hecho la Iglesia Católica en 2000 años. Y ya, con eso tú tienes. Yo les prometo que voy a hacer una oración por Ándale, ustedes pues ahorita cuando te colguemos. seguimos invitando a que escuchen nuestro programa Les y si nos ilumina el quieres, corazón. Y acuérdense lo que les dijo a los fariseos ciegos. Entonces ustedes hablan igual que los fariseos, para mí, pero yo sé que ustedes no. Entonces yo voy a rezar por ustedes y que Dios los bendiga y cuídense mucho. ándale, Hasta pues Dios te luego. pague y Dios te bendiga. Ahí te esperamos en la próxima.